Esto es Momento Zenkai, un momento de conexión. Esencialismo. Logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo. Libro por Greg McKeown. Ya estamos en el aire. Este es el primer tipo de contenido que voy a hacer de este estilo. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque al final también es una forma que yo tengo de aprender y consolidar el conocimiento que voy adquiriendo y que ya lo he comentado en algún vídeo, bueno, concretamente en uno. Esto forma parte de una metodología que yo le llamé la CREP, donde dice o digo que básicamente consolidamos el conocimiento cuando lo explicamos, ¿no? También lo decía Feynman, clásico conocido por el método Feynman, ¿no? Que dice que si realmente quieres aprender una cosa, pues la mejor forma es explicarla. Así que todos los libros que voy leyendo, cosas que voy pues estudiando, sobre todo conceptos, conocimientos, una forma muy buena de consolidarla es explicarla. Así que a medida que vaya adquiriendo conocimientos y leyendo libros, los que me parezcan más interesantes los voy a ir compartiendo en un contenido como este, que va a estar publicado en mi canal de YouTube y también en un podcast que, como os habréis podido dar cuenta en la introducción, se llama Momento Zenkai. Lo voy a explicar muy rápidamente ahora, que es el primer episodio. Zenkai, la idea la saqué de Bola de Dragón. Zenkai es algo que tienen los Super Saiyajines o los Saiyajines en el ADN, que básicamente consiste en que lo que no los mata los hace más fuertes. Cada vez después de una pelea donde están casi heridos de muerte, al recuperarse vuelven con más energía, con más fuerza, con más resistencia. Pues esto es lo que en el anime, en el manga, llaman Zenkai. Es una peculiaridad de los super guerreros o de los Saiyajines, que también sería algo similar a lo que decían los estoicos, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a iniciar con el libro que quiero tratar a día de hoy, que es Esencialismo logra el máximo con el mínimo esfuerzo, que básicamente nos dice que el esencialismo no consiste en hacer cosas de más, consiste en hacer las cosas adecuadas. Tampoco significa simplemente hacer menos por el simple hecho de hacer menos. Consiste en invertir de la manera más inteligente posible el tiempo y la energía para dar nuestra mayor contribución al hacer solo lo que es esencial. Es decir, centrarnos única y exclusivamente en aquello que queremos lograr. Dar prioridad a aquello que queremos centrarnos. El autor nos comparte una imagen que es muy representativa, la voy a describir, donde en la izquierda tenemos una bola de energía con muchas direcciones, ¿no? Y en la izquierda tenemos una bola de energía con una sola dirección. Las líneas de esas direcciones, al final, sumadas, son las mismas, las de la izquierda y las de la derecha. La de la izquierda tiene muchas líneas, muchas flechas apuntando hacia todas las direcciones posibles, pero tienen un tallo, una longitud muy cortita. En cambio, la de la derecha tiene una flecha con una longitud muy larga. En ambas se ejerce la misma cantidad de esfuerzo. En la imagen de la izquierda, la energía está dividida en muchas actividades diferentes. El resultado es que tenemos la experiencia insatisfactoria de hacer 1 milímetro de progreso en 1.000.000 de direcciones. En cambio, en la imagen de la derecha, la energía se invierte en menos actividades. Y el resultado es que al invertir en menos cosas, tenemos la experiencia satisfactoria de hacer progresos significativos en las cosas que más importan. El camino del esencialista rechaza la idea de que podemos ocuparnos de todo y en cambio nos pide que lidiemos con tratos de perder para ganar y que tomemos decisiones difíciles. Nos habla también el autor de la paradoja del éxito y la divide en 4 fases. La primera fase es cuando tenemos claridad de nuestro propósito. Podemos tener éxito en nuestra tarea. La segunda fase es cuando tenemos éxito
obtenemos la reputación de ser alguien a quien los demás acuden. Somos exitosos, pues acuden a nosotros. La fase 3 es cuando tenemos cada vez más exigencias y allí es cuando se diluyen nuestros esfuerzos. Es decir, venimos de una etapa donde nadie nos conoce, lo hacemos todo bien porque centramos nuestro foco en algo muy concreto, luego se da a conocer esa habilidad que nosotros tenemos de hacerlo todo bien, porque venimos de centrarnos en algo muy concreto, nos empiezan a pedir cosas, nuestro esfuerzo se diluye y terminamos con la fase 4, donde nos distraemos de lo que sería nuestro nivel de contribución más alto, porque tenemos demasiados despistes, demasiados focos de atención. ¿Por qué el no esencialismo está en todas partes?, se pregunta el autor. Nos dice que ha habido un incremento exponencial de elecciones en la última década. Peter Drucker señala que en el futuro, cuando se repase nuestra época, es probable que los historiadores vean como lo más destacado un cambio sin precedentes en la condición humana. Por primera vez, las personas tienen que manejarse a sí mismas ante todas las elecciones disponibles. Esto es brutal porque antes no había tantas elecciones y ahora cada vez tenemos más. La fatiga frente a las decisiones nos dice que es cuantas más elecciones nos vemos obligados a enfrentar, más se deteriora la calidad de nuestras decisiones. Nos habla que la hiperconectividad no solo nos sobrecarga de información, sino también de opiniones de los demás. Y esto es muy importante. Recibimos opiniones de gente a quien nadie le ha preguntado, pero sin embargo, por la forma en que está construido o la forma en la que están construidas las plataformas sociales, recibimos opiniones de todo el mundo. Así que nos dice el autor que podemos elegir deliberadamente o bien permitir que la agenda de otras personas controle nuestra vida. Y en el libro nos ayuda a ser esencialistas o a seguir el camino del esencialismo a través de 3 fases. La primera, explora y evalúa, es decir, vamos a priorizar. La segunda, elimina. Hay que saber decir que no. Y la tercera, ejecuta. Hay que tener un sistema. Así que empecemos por lo primero, ¿no? Por definir qué es lo esencial. Primero nos dice que elijamos y nos dice que una elección es una acción. Las opciones son algo que te pueden quitar, mientras que nuestra capacidad subyacente de elegir, nuestro libre albedrío, no. Nos habla de un término, que es la indefensión aprendida, que básicamente consiste en que olvidamos nuestra capacidad de elegir. Nos olvidamos que somos, que por muchas opciones que se nos presenten en la vida, nosotros somos los que al final dicen sí o no. También nos habla de que un esencialista distingue más para poder hacer menos. Es decir, de entre todas las opciones que tenemos, priorizo. Y también nos habla de hacer concesiones. La realidad es que decir que sí a cualquier oportunidad por definición implica decir que no a muchas otras. Un no esencialista, al tener que hacer una concesión, se pregunta, ¿cómo puedo hacer las dos cosas? Mientras que los esencialistas hacen una pregunta más difícil, pero al final más liberadora. Y se preguntan, ¿qué problema quiero? En vez de preguntar a qué tengo que renunciar, los esencialistas preguntan ¿en qué quiero ser grande? Una vez tenemos esta parte de priorización, nos dice que exploremos. Habla de escaparse. Dice que sin una gran soledad, ningún trabajo serio es posible. Esto es una frase de Pablo Picasso. Nos habla de que para poder distinguir las pocas cosas esenciales de las muchas triviales, necesitamos espacio para escapar. Y aquí nos cuenta una serie de anécdotas que considero muy relevantes y por eso las voy a destacar. Una de ellas es una historieta de Stanford, la universidad, donde dice que en una clase llamada Cómo diseñar la vida de manera esencial, Jeremy Utley cada semana hace un parón con su clase para pensar.
Se les obliga a apagar sus laptops, sus celulares y a encender todo el poder de sus mentes. Se les asignan tareas para practicar deliberadamente cómo distinguir las pocas cosas esenciales de las muchas cosas buenas. Y aquí leo textualmente: cuanto más rápida y más llena de ocupaciones sea nuestra vida, más necesitamos incluir tiempo para pensar en nuestra agenda. Y cuando más ruidosa sea nuestra vida, más necesitamos espacios tranquilos de reflexión en los que podamos enfocarnos de verdad. Otra anécdota es la de Jeff Weiner, un director ejecutivo de LinkedIn, que dice que se bloquea 2 horas al día para procesar su día y centrarse en las cosas importantes. Algo similar a lo que suele hacer y solía hacer Bill Gates, que se toma semanas para pensar. Lo hace 2 veces al año. Incluso cuando estaba en Microsoft, se retiraba durante una semana sin hacer nada para leer artículos y libros, para poder pensar. El autor también nos dedica un capítulo al que titula Mira, y aquí nos indica a que llevemos un diario para convertirnos en periodistas de nuestra vida. Nos dice que escribamos poco, solo lo esencial. Cada 90 días dediquemos 1 hora para leer lo que escribimos durante ese periodo. No nos enfoquemos en los detalles, sino en los patrones o tendencias más amplios. Que captemos el titular. Los cambios pequeños son difíciles de ver en el momento, pero con el tiempo pueden tener un efecto acumulativo enorme. También nos invita a jugar. Hay que fomentar el juego para fomentar la creatividad. El juego, dice, es esencial para mejorar todo de forma significativa. Nada enciende el cerebro como el juego. El juego expande nuestra mente en formas que nos permiten explorar, hacer que germinen nuevas ideas o ver viejas ideas con una nueva luz. Nos hace ser más inquisitivos, más sintonizados con lo nuevo, más comprometidos. Dice que jugar es fundamental para vivir el camino del esencialista, porque alimenta la exploración por lo menos de 3 maneras específicas. La primera es que el juego nos ayuda a ver posibilidades nuevas y a hacer nuevas conexiones. La segunda es que reduce el estrés. Y la tercera es que el juego estimula las partes del cerebro que están involucradas tanto en el razonamiento lógico y cuidadoso como en la exploración descuidada y sin límites. También dedica un capítulo a dormir. Nos dice que si no invertimos lo suficiente en nosotros mismos, y con eso me refiero a nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros espíritus, dañamos la herramienta misma que necesitamos para hacer nuestra mayor contribución, que es nuestro cuerpo. Necesitamos ser tan estratégicos con nosotros como con nuestras carreras y nuestros negocios. Necesitamos bajar el ritmo, consentirnos y darnos combustible para explorar, prosperar y realizar. Leo textualmente: si crees que eres tan duro que puedes hacerlo todo, te propongo un desafío. Si en realidad quieres hacer algo duro, rechaza una oportunidad para poder tomar una siesta. Nos dice que el sueño es el motor de un desempeño excelente. Los esencialistas eligen hacer una cosa menos en este momento para poder hacer más mañana. Una buena noche de sueño, en realidad, nos hace ser más productivos y no menos. Aunque dormir a menudo se asocia con darle descanso al cuerpo, algunas investigaciones recientes demuestran que el sueño en realidad tiene que ver con el cerebro. De hecho, un estudio de la Universidad de Lübeck, Alemania, espero haberlo pronunciado bien, proporciona evidencia de que una noche completa de sueño puede aumentar el poder del cerebro y mejorar nuestra capacidad para resolver problemas. Mientras dormimos, nuestro cerebro trabaja duro por descodificar y reestructurar la información. En consecuencia, cuando despertamos, nuestro cerebro puede haber hecho nuevas conexiones neuronales, ampliando así el rango de soluciones para los problemas.
Literalmente, esto sucede mientras dormimos. Dormir mejorará nuestra capacidad de explorar, de hacer conexiones y de hacer menos, pero mejor, mientras estamos despiertos. También dedica un capítulo a seleccionar, y aquí nos dice que si la respuesta no es un sí definitivo, entonces debería ser un no. Si no es un sí evidente, entonces es un no evidente. También nos habla de aplicar un proceso sistemático con criterios acotados y selectivos, donde podemos hacer nuestra mayor contribución. Muy bien, pasemos ahora a la parte de eliminar y nos habla de que tenemos que aclararnos. Hay que eliminar cualquier actividad que no esté alineada con lo que pretendes alcanzar. Y para hacerlo necesitamos ser muy claros al respecto. Tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Y aquí nos habla de un ejemplo de cuando trabajamos en equipo. Nos dice que cuando hay una falta de claridad grave sobre lo que representa el equipo y sobre cuáles son sus metas y papeles, las personas experimentan confusión, estrés y frustración. Por otra parte, cuando hay un nivel alto de claridad, las personas progresan. Cuando sus niveles de claridad son suficientes, son capaces de hacer mayores descubrimientos e invenciones, mayores de lo que la gente se da cuenta que deberían ser. Y esto lo hacen en las áreas que son verdaderamente vitales. Nos habla de dos patrones. El primer patrón es jugar a la política y el segundo, donde todo es bueno. Hablemos del primero, de jugar a la política. Nos dice que en vez de enfocar el tiempo y la energía en hacer el nivel de contribución más alto, el equipo pone todo su esfuerzo en juegos de cómo intentar lucir mejor que los demás, demostrar su importancia y hacer eco a todas las ideas y opiniones del jefe. En nuestra vida personal también hacemos algo similar, nos dice. Cuando no tenemos claridad respecto a nuestro verdadero propósito en la vida, desperdiciamos tiempo y energía en tratar de vernos bien en comparación a otras personas. Valoramos en exceso las cosas no esenciales y como resultado dejamos de lado las actividades que sí son esenciales. El segundo patrón del que nos habla es el todo es bueno. Aquí nos dice que los equipos sin propósito se quedan sin líderes. Sin una dirección clara, las personas van tras las cosas que contribuyen a sus propios intereses a corto plazo, sin darse cuenta de en qué sentido sus actividades contribuyen a largo plazo a la misión del equipo como un todo. Entonces la pregunta es cómo tener claro nuestro propósito. Y nos da una herramienta y unas indicaciones. Primero, definiendo nuestro objetivo esencial. Nos habla de que un objetivo esencial es tanto motivacional como concreto, tanto significativo como cuantificable. Si se hace de forma correcta, un objetivo esencial es una decisión que sienta las bases de 1000 decisiones posteriores. Es como decidir que serás médico en lugar de abogado. Una decisión estratégica elimina un universo de otras opciones y traza el curso de los próximos 5, 10 o incluso 20 años de tu vida. Una vez que la gran decisión está tomada, todas las decisiones siguientes son más claras. Un objetivo esencial no tiene que estar formulado de manera elegante. Lo que cuenta es la sustancia, no el estilo. En cambio, haz la pregunta más esencial que proveerá de información a todas las decisiones futuras que hagas. Si pudiéramos ser realmente excelentes en algo, ¿qué sería? Un objetivo esencial poderoso inspira a la gente en parte porque es lo suficientemente concreto para responder la pregunta ¿cómo sabremos cuando lo hayamos logrado? Un verdadero objetivo esencial guía tu sentido de propósito más alto y te ayuda a diseñar el camino de tu vida. Y aquí es muy fácil poner este KPI, este indicador, respondiendo a la pregunta ¿cómo sabremos cuando lo hayamos logrado? Es una pregunta de sí o no. Por ejemplo, una cosa muy del día a día, voy a ir al gimnasio, vale,
cuándo habré conseguido mi objetivo? Pues podría ser cuando vaya a mirarme al espejo y me vea musculoso. La pregunta es, ¿me veo musculoso? ¿Sí o no? Si es que sí, he logrado mi objetivo. Si es que no, no. Puedo ser más musculoso o menos musculoso. Pero la respuesta es sí o no. Entonces, si es que sí, lo he logrado. Si es que no, no lo he logrado. Es una forma bastante clara de saber si hemos alcanzado nuestro objetivo. Nos dice que un objetivo esencial es difícil. Requiere valor, visión y previsión para ver qué actividades y esfuerzos apoyarán al que será tu punto de contribución más alto. Requiere hacer preguntas difíciles, hacer concesiones reales y aplicar una verdadera disciplina para dejar de lado las prioridades que nos distraen de nuestro verdadero objetivo. No obstante, vale la pena este esfuerzo porque al tener claro nuestro propósito, tanto nosotros a nivel individual como los equipos y las organizaciones son capaces de actuar y lograr algo verdaderamente excelente. Y esto es muy fácil decirlo, pero es más complicado hacerlo. Estamos llenos de distracciones en nuestro día a día. A mí, por ejemplo, me pasa que a veces entro por alguna razón al móvil y las notificaciones ya me distraen. Por eso tengo todas las notificaciones de las redes sociales desactivadas, porque al no ver notificaciones, pues directamente ya no llaman mi atención. Y eso fue un gran acierto, pues hacerlo, ¿no? Desactivarlas. Pero seguro que os ha pasado alguna vez que entráis en Instagram por algo y simplemente en la primera pantalla, digo Instagram por poner un ejemplo, ¿no? Pero simplemente al entrar ya, ¡pum!, se desvanece aquello por lo que entrabas y te acabas tirando 20 minutos mirando lo que te va saliendo. Pues al final es que somos víctimas de estos algoritmos que están hechos especialmente para captar nuestra atención y retenernos el máximo de tiempo. También algo que intento hacer en mi día a día, cuando me planifico los días, es ver qué actividades tengo, qué tareas tengo, y las vinculo a un objetivo. Yo utilizo Notion como mi sistema de productividad y cada semana me planteo unos objetivos. Y las tareas diarias las ligo, ¿no? Las vinculo con ese objetivo semanal. Si es una tarea nueva que de repente se me ha ocurrido, yo qué sé, mira, me voy a leer este libro, va, tengo muchas ganas, lo voy a leer esta semana. No, 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 no. No está en mi objetivo semanal leerme este libro o profundizar sobre un tema. Y esto muchas veces a mí personalmente me ocurre que se me presentan muchas cosas que quiero hacer a lo largo de la semana que no tenía mapeadas al inicio de esta. Y al hacer esta planificación, al vincular las tareas al objetivo semanal, me ayuda mucho a priorizar, aunque he de reconocer que no es para nada fácil y es muy fácil despistarse, salirse del camino. Así que, bueno, ahí comparto mis 2 cents, ¿no? Como dicen los ingleses, un poco mi experiencia en este aspecto, que lucho cada día para mantenerme focalizado, aunque pues he de reconocer que no es tarea fácil. El autor también nos habla de que hay que atreverse a elegir qué es esencial y qué no es esencial. Una respuesta sencilla es que no tenemos claridad sobre lo que es esencial. Por eso a veces tampoco, vale, ¿qué es esencial? ¿Qué no es esencial? Pues si no tengo claridad, pues poco voy a poder elegir, ¿no? O priorizar. Nos habla de la conformidad normativa y ese es un concepto que me gusta mucho y que lo encuentro muy interesante. Nos dice que solemos cumplir lo que el grupo espera de nosotros. Porque antes, cuando vivíamos en tribus, era cuestión de vida o muerte, ya que si te negabas a hacer algo que la tribu te pedía, pues quizás te sacaban de la tribu o simplemente te mataban. Pero esto hoy en día ya no lo es. Pero el deseo sigue profundamente arraigado en nosotros. Nos dice que hay que saber decir que no con elegancia y que la gente respeta más a las personas que tienen el valor de decir no. El punto es decir que no a las cosas no esenciales para que podamos decir que sí a las cosas que realmente importan. Nos habla de, pues eso, ¿no? De decir no con elegancia,
hay que separar la decisión de la relación. Y no hace falta utilizar el término no. Nos tenemos que enfocar en la concesión. Recuerda que todo el mundo está vendiendo algo. Nos dice que tenemos que hacer las paces con el hecho de decir que no. Cuando rechazamos de manera eficaz, demostramos que nuestro tiempo es valioso. Y nos dice que un no claro puede ser más elegante que un sí vago o un sí sin compromiso. Y nos dice que, bueno, nos comparte una serie de repertorios para decir que no, como por ejemplo tener una pausa larga mientras estás conversando con la otra persona para que sea la otra persona la que diga, bueno, pues si no tienes tiempo o si no puedes, pues nada, no te preocupes, ¿no? Y así es una forma donde tú dices que no. También nos dice que digamos, bueno, ahora no, pero cuando termine esto que estoy haciendo, sí. Al final, pues también tenemos cosas que hacer en nuestro día a día y al final, si no está, como decíamos antes, ¿no? En nuestros objetivos semanales o mensuales, bueno, dices, mira, este mes no lo puedo incluir porque ya lo tengo todo planificado, pero te lo podría incluir en la siguiente vez que priorice mis objetivos. Otro repertorio del no nos dice que, digamos, bueno, déjame ver mi agenda y te digo, ¿no? Esto es como un truco rápido, ¿no? De si te pillan desprevenido, bueno, déjame ver mi agenda y te digo, ¿no? Y luego, pues, articulas el no. También te dice de tener respuestas automáticas, incluso cuando estás enfocado en algo donde estás muy a full. Y esto es simplemente un respondedor de email automático. Cuando nos vamos de vacaciones lo ponemos, ¿no? Estoy de vacaciones, no podré contestarte o tengo acceso limitado a mi email. Pues poner un mensaje automático que diga, yo qué sé, estoy muy centrado en hacer este proyecto y voy a estar a full en esto durante las próximas 3 semanas o hasta tal día en concreto. Espera que no te conteste o que te conteste con retraso. Gracias por entenderlo, saludos. Y lo envías automáticamente. Luego también nos dice que podemos decir que sí y preguntar qué debo eliminar de mis otras prioridades. Esto sobre todo es útil cuando estás trabajando con tu jefe, ¿no? Que te empiezan a pedir cosas. Yo esto, por ejemplo, lo he vivido en consultoría, que cada día te van pidiendo cosas y un día pues haces la nueva cosa que te piden y al día siguiente te preguntan que cómo está o cuál es el estatus de la cosa anterior que te pidieron y tú dices, pero a ver, si luego me pediste otra cosa, pues es de lógica que no he podido avanzar con lo otro. Pues es tu problema, ¿no? Y aquí una buena acción es decirle a tu jefe, oye jefe, no hay o jefa, no tengo ningún problema en hacer esta actividad que tú me estás pidiendo, tengo otras tareas que también son importantes, indícame cuál de todas ellas despriorizo. Así también damos visibilidad de que tenemos una carga de trabajo alta, no nos estamos realmente quejando, en plan, no es que tengo mucho curro, no sé si lo voy a poder hacer. No, no, yo te lo hago, ningún problema. Pero ten en cuenta que también tengo todo esto más. Ahora dime tú qué quieres que despriorice. Punto. Es una forma bastante elegante y profesional de hacerlo. Y por último nos dice que yo no puedo hacerlo, pero quizás otra persona te puede ayudar. Esto es interesante reflexionar sobre ello, ¿no? Porque a veces te acuden a ti porque te ven como la persona indicada para hacer cierto trabajo o para hacer cierta cosa y no saben o realmente no acuden a ti porque seas tú, sino por tus capacidades. Entonces, si tú no puedes, pero conoces a alguien que sí que podría darle solución a su problema, pues le dices, oye, yo no puedo, pero quizás esta persona sí pueda ayudarte. A ver, hay que distinguir entre, en mi anterior trabajo, esto le llamábamos brownie transfer, ¿vale? Transferir el marrón a otra persona. Hay que distinguir entre transferir el marrón y realmente ver, oye, esa persona realmente te podría ayudar. Y también no le estás traspasando un brownie, ¿no? Un marrón a la otra persona. Le estás ayudando también, yo qué sé, quizás le estás trayendo un nuevo cliente o le estás dando visibilidad, si es un compañero tuyo. Hay que distinguir muy bien, ¿no? Porque también a mí me han transferido también muchos brownies, muchos, muchos, muchos. En plan, yo no sé, que la otra persona dijera, yo no lo sé hacer, pero Isini sí lo sabe hacer. Y es en plan, tío, si tú también lo sabes hacer, ¿qué me estás contando, no? Eso no, eso, bueno, eso lo puedes hacer, ¿eh? Pero bueno, eso es tirar un poco balones fuera. ¿Qué más? Luego también nos dice que nos liberemos de compromisos. Y aquí nos habla de la trampa del costo hundido.
Nos dice que cuanto más invertimos en algo, más nos cuesta dejarlo, aunque sepamos que no nos hará bien o que no podamos recuperar la inversión. Nos hace esperar y esperar. Te enganchas a eso con la idea de recuperar, pero no lo vas a recuperar. Simplemente estás enganchado pensando que sí que podrías hacerlo, ¿no? También nos habla que subconscientemente el hecho de poseer un objeto o mantener como nuestra una actividad nos hace o nos dificulta liberarnos de ese compromiso, ¿no? Y nos invita a hacernos la pregunta al revés. En vez de preguntar cuánto valoro este objeto, podríamos preguntar, si no tuviera este objeto, ¿cuánto pagaría por tenerlo? No preguntes cómo me sentiré si pierdo esta oportunidad, sino más bien, si no tuviera esta oportunidad, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar para obtenerla? Y aquí leo textualmente, es muy fácil aceptar a ciegas y no molestarse en cuestionar los compromisos solo porque ya están establecidos. Hay que cuestionar el status quo. ¿Vale? A veces, pues, oye, cada uno tiene su agenda y porque se ha hecho así, no significa que ahora yo también lo tenga que hacer así. Igual hay otras formas mejores de hacerlo, igual hay otras personas más aptas o igual es una tarea que no añade ningún valor, pues oye, revisemos si realmente tiene sentido seguir haciéndolas. Y aquí un ejemplo que a mí me pasó, yo hace unos años, bueno, hace no tanto, tenía un trabajo que me daba muchos beneficios, sobre todo beneficios emocionales, ¿no? Tenía mucha flexibilidad, ganaba bien, hacía cosas que más o menos me resultaban interesantes, pero llegó a un punto que me parecía poco estimulante y no teníamos claridad, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos antes, cuando en el grupo no hay claridad, la gente se frustra, porque cada uno intenta hacer la guerra por su lado o intenta hacerlo lo mejor posible por su lado, pero ve que no vamos a ningún sitio. Yo hablaba del símil, de que nos estamos ahogando, tenemos la orilla al lado, pero como cada uno nada a una dirección, pues al final no estamos llegando a la orilla, ¿no? Y me hice esa pregunta, me planteé, vale, tienes todos estos beneficios y aún así no estás contento. Ahora bien, si no tuvieras este trabajo, ¿es un trabajo que te interesaría? Y pensé, a ver, tengo horario flexible, tengo un cargo de responsabilidad, es un sector que me interesa, que me motiva, ¿no? Entonces me hice las preguntas al revés y dije, ostras, pues sí que sería un trabajo al que yo aplicaría. Entonces, ¿por qué estoy desmotivado? ¿Por qué he perdido un poco el apetito? ¿No? Y, y de repente, cuestionarme, hacerme esas preguntas, hizo que me sintiera más agradecido y que valorara más el trabajo que tenía. Sin embargo, volviendo al tema de la claridad, al no ser un tema que se solucionara, yo puedo estar muy agradecido con mi trabajo, con las condiciones que tengo, pero también tengo derecho a sentirme frustrado o a sentirme que por muchos beneficios que tenga, si el barco va a la deriva o yo no coincido con la dirección hacia donde va el barco, tengo todo el derecho del mundo a querer cambiar, ¿no? O a querer otra cosa diferente, aunque los beneficios o las condiciones sean muy buenas. Hay que tomar decisión. También nos dice o nos habla de editar, de asumir el rol de editor de películas para eliminar lo no esencial. También hay que mostrar mesura y saber cuándo tenemos que dejar las cosas como están. Aquí, si has tenido experiencia editando vídeos, yo por ejemplo, pues en el canal de YouTube, muchos vídeos de vacaciones y tal, pues quito un montón de contenido, ¿no? Y nos habla de eso, ¿no? De saber distinguir de entre el grano y la paja. Y no quitar por quitar. Hay cosas que igual son esenciales, pues las mantenemos allí, ¿no? También nos habla de limitar. Nos dice que poner límites puede tener un coste alto, pero no poner freno tiene un costo aún más alto. Nuestra capacidad de elegir aquello que es más esencial en la vida. A veces pasan los años, vamos haciendo, alguien nos pide una cosa, pues la hago, otro nos pide otra cosa, otro. Pero ¿tú qué quieres? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Y qué estás haciendo para obtener aquello que tú quieres? Cuando tienes claridad en saber tú qué quieres, ojo que no es fácil, ¿eh?
Yo a veces me pregunto si realmente quiero lo que quiero. Estoy en constante preguntándome esto. A veces lo tengo por temporadas, lo tengo muy claro, otras temporadas no lo tengo tan claro. Pero más o menos siempre acabo volviendo al mismo punto de claridad. ¿Tú qué quieres? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Vale? ¿Lo tienes claro? ¿Qué estás haciendo para obtenerlo? Porque si no, al final eres como un barco a la deriva y los vientos son la gente y te van llevando de un sitio a otro, ¿no? No hay que confundirlo con lo de fluir. Fluir, ¿no? Los del Tao, el taoísmo dice hay que fluir con la vida, ¿no? Hay que ser un río y si pues tienes una roca enfrente, pues esquivar la roca como haría el agua, ¿no? Es un poco de todo, buscar el equilibrio, saber dónde tú quieres estar, dónde tú quieres llegar y ver las formas de poder llegar hasta allí, ¿no? A veces piensas que vas a llegar de una manera, pero la vida te dice que es de otra manera. Pero igualmente has llegado a ese objetivo, ¿no? Que tenías. Y a veces, pues no, la vida te presenta otras cosas y tienes que improvisar. Es un poco encontrar ese balance, ¿no? Y de que lo que quieras, pues vayas a por ello. Volviendo al tema de limitar, nos dice, ¿no? Que no poner límites pues hará que al final no tengamos prioridad o no pongamos prioridad a lo que es importante para nosotros. Nos habla de que cuando la gente te dice, oye, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, tal, 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 nos dice que es su problema y su problema no es tu problema. Hay gente que solo se preocupa por sus agendas y si los dejamos nos impiden dar nuestro máximo nivel de contribución, ya que desvían nuestro tiempo y energía hacia actividades que son esenciales para ellos en lugar de dejarnos concentrar en las actividades que son esenciales para nosotros. Debemos servir y ayudar a la gente, pero cuando las personas hacen que sus problemas sean nuestros problemas, no las estamos ayudando, las estamos autorizando. Una vez les quitamos su problema, lo único que estamos haciendo es quitarles su habilidad para resolverlo. Y lo mismo, aceptar sin rechistar cuando otras personas intentan organizarte tu agenda. Las estamos autorizando. Hay que marcar los límites, aunque al final acabes haciendo la tarea, hay que decirle, oye, mi agenda la controlo yo. Déjame mirar si puedo, te lo confirmaré. Pero no des por sentado que me puedes agendar cosas. ¿Vale? A ver, si es hablando con tu jefe, pues igual ahí hay que cogerlo un poco más en pinzas, pero en la vida real, ¿no? Sobre todo con personas más cercanas, ahí hay que tenerlo también en cuenta. Y ya en la última parte del libro nos habla de ejecutar. Y dentro de ejecutar hablamos de diferentes conceptos, ¿no? El primero es el de amortiguar. Nos dice que lo último que podemos esperar es lo inesperado. Es verdad, salen cosas que no esperamos en nuestra vida, en nuestro día a día, y tener algo o un horario supermercado, una agenda supermercada, hace que al mínimo imprevisto, pues todo se destruya, ¿no? Y nos habla de tener un amortiguador. Y un amortiguador es algo que impide que dos cosas entren en contacto y se dañen entre sí. Los gases, por ejemplo, se expanden hasta llenar el espacio en el que se encuentran. Del mismo modo, todos hemos experimentado cómo los proyectos y los compromisos tienden a expandirse, ¿no? A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hasta llenar la cantidad de tiempo que les asignemos. Nos dice que recurramos a la preparación extrema porque dice que quien se prepara mejor para lo inesperado tiene más números de éxito. También decía, ahora lo hablo de memoria, Elon Musk decía que si nos ponemos 2 horas para ordenar nuestra habitación, tardaremos 2 horas. Si nos ponemos un día para ordenar nuestra habitación, tardaremos un día. Si nos ponemos una semana, tardaremos una semana y si nos ponemos un mes, tardaremos un mes, ¿no? Algo o una experiencia similar a la que bueno, pues he vivido yo recientemente es que estábamos preparando una maestría, un máster online, un programa online, y nos habíamos marcado un día en concreto y veíamos que no llegábamos para ese día. Era muy justo. Pero en ningún momento se movió la fecha. Con lo que teníamos íbamos. Y al final fuimos. Fuimos con algo que estaba bien, pero no estaba perfecto. Y ahí la frase, ¿no? Más vale hecho que perfecto. A veces, yo me incluyo dentro del grupo de perfeccionistas, vamos posponiendo las cosas porque no están perfectas. Pero el feedback que tuvimos de las personas fue muy bueno.
Y nosotros nos pensábamos pues que igual no sería tan bueno porque lo veíamos a nuestros ojos como algo imperfecto. Sin embargo, pues sorpresa, nos sorprendieron con muy buenos feedback y con sugerencias de mejora de contenido al que pues les contestamos que sí, que lo teníamos, que muchas gracias por la sugerencia, que lo teníamos presente y que estábamos trabajando en ello también, porque al final el contenido que creamos no es fijo, es dinámico y está en expansión y en constante mejora. Así que, bueno, hay que ponernos fechas límites, hay que ponernos deadlines, ¿no? Fechas finitas porque, o específicas y concretas, porque si no, al final no acabaremos haciendo eso que queremos hacer, ya sea de adelgazarnos, o ponernos fuertes, tener una buena dieta, una buena alimentación, lo que sea, cualquier proyecto que tengamos en la vida, si no nos ponemos una fecha de objetivo, al final se irá posponiendo y acabará que no se estará materializando. Nos habla de la falacia de la planeación de Daniel Kahneman, que dice que hay una tendencia de la gente a subestimar el tiempo que le tomará hacer esa tarea y nos invita a añadir un 50% adicional. También nos comparte unas preguntas para construir este amortiguador y nos dice que la primera es ¿a qué riesgos te enfrentas en este nuevo proyecto? La segunda es ¿cuál es el peor escenario posible? El tercero, o la tercera pregunta es ¿cuáles serían los efectos sociales? La cuarta, ¿cuál sería el impacto financiero? Y la quinta, ¿cómo puedes invertir para reducir los riesgos o para fortalecer la resistencia financiera o social? Estamos hablando más de un proyecto empresarial quizás, ¿no? O de un emprendimiento, pero son cosas que hay que considerar, ¿no? Con la parte del amortiguador ya solventada, pasamos a la siguiente, que es la de restar, ¿no? Y aquí nos cuenta una anécdota muy interesante, muy graciosa, y que nos hace plantearnos la siguiente pregunta, y ahora voy a contar la anécdota, que es, ¿cuál es el excursionista más lento en tu trabajo o en tu vida? Aquí el autor explica esta anécdota donde un Boy Scout, bueno, como si dijéramos un tutor, ¿no? Un tutor que acompaña a los Boy Scout. Imagínate que hay 20 niños que se van a una excursión y un monitor, ¿no? Y ve que pues, los de delante van muy rápido y los de detrás van pues, muy lentos y hay una brecha entre medio que se pregunta cómo voy a hacer, porque tengo que llegar a las 5 de la tarde, tengo que llegar al punto de donde salimos, ¿no? Y se hace la siguiente pregunta, o el siguiente cuestionamiento. Dice, si pongo a los más lentos delante de todo, lo que voy a conseguir es que todo el mundo vaya al ritmo del más lento. Y no voy a tener ese hueco en medio que tanto dolor de cabeza me está dando. Cuando tengo esto y tengo toda la fila compacta, lo siguiente que se piensa es, vale, ahora ¿cómo puedo hacer que los del principio vayan más rápido para poder así incrementar la velocidad y poder llegar a tiempo? Y se da cuenta que los del principio, los que iban más lentos, iban muy cargados. Entonces los descarga y les da las mochilas de los del que están en primera fila, las traslada a los del final, que son los que van más rápido. Y así, teniendo en cuenta o mejorando la velocidad de los que van más lentos que se pusieron al principio, consigue que toda la fila se mantenga compacta y se vaya a una mayor velocidad, ¿no? Y eso es lo que nos hace cuestionar, en plan, ¿cuál es el excursionista más lento en tu trabajo, en tu vida? ¿Qué es aquello que le tienes que poner foco porque te está lastrando todo lo demás? ¿Cuál es el obstáculo que te está dejando atrás y que no te permite lograr lo que de verdad te importa? Nos dice que al identificar y eliminar sistemáticamente esta restricción, seremos capaces de reducir de manera significativa los problemas que nos impiden ejecutar aquello que es esencial para nosotros. Habla de esta historia, ¿no? De la cola de los niños, que se separaba y pusieron pues, los más lentos delante y le vaciaron las cargas para mejorar el resto. Es la que acabamos de contar, ¿no? Y nos dice que, uno, tenemos que tener clara nuestra meta esencial. ¿Cómo sabremos cuándo hayamos terminado? Pues eso lo tenemos que definir y de forma concisa. Tenemos que definir de forma concisa cuál es nuestro objetivo.
Segundo, nos dice que identifiquemos al excursionista más lento. ¿Cuáles son todos los obstáculos que se interponen entre mi persona y la culminación de este trabajo? ¿Y qué me está deteniendo para terminarlo? Y finalmente, punto número 3, nos dice elimina el obstáculo. Podemos empezar por las cosas pequeñas, por lo más simple, pero ir eliminando para al final tener un proceso más limpio, más lean, que llamaríamos en términos pues de negocio, ¿no? o de la organización, sin desperdicios. ¿Vale? Tenemos la parte del amortiguador, la parte de restar y ahora hablemos de progresar. Nos dice que la forma de proceder del esencialista es diferente. En vez de tratar de conseguirlo todo, y en especial todo al mismo tiempo, y luego explotar, a mí me ha pasado, el esencialista empieza por cosas pequeñas y celebra los progresos. En lugar de irse a lo grande, con ostentosas victorias que no tienen ninguna importancia real, el esencialista persigue pequeñas y sencillas victorias en áreas que son esenciales. La investigación ha demostrado que, de todas las formas de motivación humana, la más efectiva es el progreso. Y también el tema del progreso lo han utilizado mucho para salir de la depresión, ¿no? Alguien que está hundido, el sentir que progresa, también ha ayudado a personas, ¿no? A salir de esos estados apáticos que a veces pues, todos nos podemos encontrar en ellos, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el progreso es tan importante? Porque una victoria pequeña y concreta genera impulso y reafirma nuestra fe en futuros éxitos. En un artículo de 1968, publicado en la Harvard Business Review, titulado One More Time, How Do You Motivate Employees?, que sería, una vez más, ¿cómo motiva usted a sus empleados?, que está entre los artículos más famosos en la historia de la revista, Friedrich Herzberg revela investigaciones que demuestran que los dos motores internos principales de la gente son el logro y el reconocimiento por el logro. Es muy importante e interesante esta frase. En lugar de empezar a lo grande y sin resultado, debemos empezar con cosas pequeñas y generar impulso para lograr cosas esenciales. Y entonces podemos usar ese impulso para trabajar rumbo a la siguiente victoria. Leo textualmente: hacer pequeños cambios en aquellas cosas que hacemos con mayor frecuencia. La constancia y la repetición son poderosas. Y aquí nos habla de un experimento de la expresión de Stanford, que es muy interesante, lo voy a abrir para explicarlo. Que, pues aquí te vuelvo a leer textualmente, dice: cuando fui a comer con el Dr. Phil Zimbardo, expresidente de la American Psychological Association, Asociación Estadounidense de Psicología, yo lo conocía principalmente como la mente maestra detrás del famoso experimento de la prisión de Stanford. Estoy leyendo en primera persona como si fuera el autor, ¿de acuerdo? En el verano, dice, de 1971, Zimbardo reunió a estudiantes sanos de Stanford, les asignó papeles de guardias o de reclusos y los encerró en una prisión improvisada en el sótano de la Universidad de Stanford. En tan solo unos días, los prisioneros empezaron a mostrar síntomas de depresión y de estrés extremo, mientras que los guardias empezaron a actuar de forma cruel y sádica, y el experimento se terminó antes de lo previsto por obvias razones. El punto es que el simple hecho de ser tratados como prisioneros y guardias, en el transcurso de unos cuantos días, creó un impulso que ocasionó que los sujetos actuaran como prisioneros y guardias. El experimento de la prisión de Stanford es legendario y se ha escrito mucho acerca de sus múltiples implicaciones. Sin embargo, lo que yo me preguntaba era lo siguiente: si el mero hecho de ser tratado de determinada manera condicionó a esos estudiantes de Stanford hasta que gradualmente adoptaron esos comportamientos negativos, ¿el mismo tipo de condicionamiento podría funcionar también para un comportamiento más positivo? De hecho, actualmente Zimbardo está llevando a cabo un gran experimento social en esa misma línea llamado Heroic Imagination Project, proyecto para la imaginación heroica, donde dice que la lógica es incrementar las posibilidades de aquellas personas que actúan con valentía al enseñarles los principios del heroísmo, alentarlos y premiarlos por los actos heroicos,
Zimbardo cree que consciente y deliberadamente podemos crear un sistema donde los actos heroicos, con el tiempo, se vayan volviendo naturales y no impliquen el esfuerzo. Esto lo está aplicando en no sé qué ciudad, ahora no lo recuerdo, pero en lugar de penalizar a los que se portan mal cívicamente, ¿no? En la sociedad, en las ciudades, que también se penalizan, están llevando a cabo este sistema de premiar aquellos buenos comportamientos que se observen en la ciudad, ¿no? ¿Cuántas veces se aprecian buenos comportamientos y se dan, pues, son noticia? Pues los policías los están premiando. También nos habla de que podemos usar nuestras energías para poner en marcha un sistema que facilite la ejecución del bien, o podemos resignarnos a un sistema que en realidad vuelve más difícil hacer las cosas buenas. Y aquí habla de un sistema de fichas para negociar tiempo de pantalla con los hijos, también lo puedo leer, que básicamente dice que, pues también vuelvo a leer textualmente, como si fuera el autor, dice: mi esposa Ana y yo hemos tratado de aplicar estas ideas a nuestro sistema para crear a nuestros hijos. En un punto estábamos preocupados porque nuestros hijos pasaban mucho tiempo delante de la pantalla, entre televisión, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Para los niños se había vuelto muy fácil perder tiempo en entretenimiento no esencial. Sin embargo, nuestros intentos para conseguir que cambiaran esos hábitos, como podrán imaginar, se toparon con fricciones. Los niños se quejaban cada vez que apagábamos la televisión o tratábamos de limitar su tiempo frente a la pantalla. Y nosotros, como padres, teníamos que fiscalizar la situación a conciencia, lo cual nos impedía hacer las cosas que eran esenciales. Entonces introdujimos un sistema de fichas. Les daríamos 10 fichas a cada niño al inicio de la semana. Al final de la semana, cada una de ellas se podía intercambiar, ya fuera por 30 minutos frente a la pantalla o por 50 centavos de dólar. De manera que la suma total ascendía a $5 o 5 horas semanales frente a la pantalla. Si un niño leía un libro durante 30 minutos, ganaría una ficha adicional, que también se podría intercambiar por dinero o por tiempo frente a la pantalla. Los resultados fueron increíbles. De la noche a la mañana, el tiempo frente a la pantalla se redujo un 90%. La lectura se incrementó en la misma cantidad y el esfuerzo global que debíamos dedicar a fiscalizar el sistema fue disminuyendo cada vez más. En otras palabras, la actividad no esencial se redujo de forma drástica y la actividad esencial se incrementó también drásticamente. Una vez que se invirtió una pequeña cantidad de esfuerzo inicial para establecer el sistema, este funcionó sin problemas. Y termina diciendo que todos podemos crear sistemas como este, tanto en la casa como en el trabajo. La clave es empezar por algo pequeño, alentar el progreso y celebrar las pequeñas victorias. Así que nos invita a preguntarnos qué es lo mínimo que puedo hacer ahora. Nos habla también de fluir y nos pone como ejemplo una rutina de pensamientos que podríamos tener antes de irnos a dormir y al despertarnos, y nos pone un ejemplo de Michael Phelps, que ahora lo veremos. Nos dice que solo debemos invertir una pequeña cantidad de energía inicial para crear la rutina, y luego todo lo que nos queda por hacer es seguirla. Y aquí estoy muy de acuerdo. Una vez tienes el sistema montado y es un sistema que te funciona, tendrás un poco de fricción, como el ejemplo de las fichas, al inicio, porque es algo que no estás habituado a hacer. Pero una vez ya lo hagas, lo incorpores a tus hábitos, vas a ir solo, lo vas a hacer sin pensarlo. Nos dice que cuando hacemos varias veces cierta tarea, las neuronas o las células nerviosas hacen nuevas conexiones a través de puertas de comunicación llamadas sinapsis. Y con la repetición, estas conexiones se fortalecen y al cerebro le resulta más fácil activarlas. Nos dice que una vez que el trabajo mental se desplaza a los ganglios basales, el espacio mental se libera para concentrarse en algo nuevo. Esto nos permite poner en piloto automático la ejecución de una actividad esencial, mientras al mismo tiempo emprendemos activamente otra sin sacrificar nuestro nivel de concentración o de contribución. Estos son los hábitos. Los hábitos nos permiten ponernos en piloto automático, haciendo algo que es bueno para nosotros sin darnos cuenta y sin consumir fuerza de voluntad.
Nos dice que con esto, con los hábitos, el cerebro empieza a trabajar cada vez menos. Esto lo comenta Charles Duhigg, autor del libro El poder de los hábitos. Dice que el cerebro puede apagarse casi por completo, y esta es una verdadera ventaja porque significa que tienes toda esa actividad mental que puedes dedicar a otra cosa. Nos dice que el 40% de nuestras elecciones son profundamente inconscientes. No pensamos en ellas en el sentido habitual. Esto implica, al mismo tiempo, peligro y oportunidad. La oportunidad es que podemos desarrollar nuevas habilidades que gradualmente se volverán instintivas. Y el peligro es que nos dejemos llevar por unos hábitos malos, ¿no? Que no somos conscientes o que han venido a nosotros por malas conductas. Y nos da una solución este autor en El poder de los hábitos de cómo podemos resistirnos a estos malos hábitos. Dice que cada hábito está constituido por una señal, una rutina y una recompensa. La señal es un detonador que le dice a tu cerebro que vaya en piloto automático y punto. Ves en piloto automático, utiliza este hábito. La rutina, que puede ser mental, física o emocional, es el comportamiento. La recompensa, como tercer punto, ayuda al cerebro a descifrar si vale la pena recordar para el futuro ese hábito en particular. Nos dice que con el tiempo esto se va volviendo automático y la señal y la recompensa se van interconectando neurológicamente. Nos dice que para cambiar la rutina no hay que cambiar el comportamiento, hay que encontrar la señal, esa señal que está detonando la actividad, y tenemos que encontrar una manera de asociar ese mismo detonador a algo que sea esencial. Como por ejemplo, al pasar por la panadería, se detona el comprar un donut. Pues ahora, cada vez que se detone, en lugar de pensar que tengo que comprar un donut, tengo que pensar, tengo que comer ensalada o tengo que comprar una ensalada. Y ahora voy a comentar muy rápidamente el ejemplo de Michael Phelps. El mismo Michael Phelps explica que, Michael Phelps es un nadador que ganó varias medallas olímpicas por Estados Unidos. Dice que es tan solo una rutina. Mi rutina. Es la rutina que he seguido durante toda mi vida y no la voy a cambiar. Y así es. Su entrenador, Bob Bowman, diseñó una rutina física con Phelps. Pero eso no es todo. También le dio a Phelps una rutina sobre qué pensar antes de dormir y justo al despertar. La llamaba mirar el vídeo. No había un vídeo como tal, por supuesto. La cinta, esta supuesta cinta, era una visualización de la competencia perfecta, con exquisitos detalles y en cámara lenta. Michael Phelps visualizaba cada momento de su posición de salida arriba del bloque, siguiendo cada brazada hasta que emergía de la piscina victorioso con el agua escurriendo por la cara. Phelps no seguía esta rutina ocasionalmente, la hacía todas las noches antes de irse a dormir y todas las mañanas cuando se despertaba durante años. Cuando su entrenador quería desafiarlo durante las prácticas o los entrenamientos, le gritaba «Enciende el vídeo». Y Phelps se esforzaba más allá de sus límites. Llegó un momento en que la rutina mental estaba tan profundamente incorporada que su entrenador apenas tenía que susurrar la frase «ten listo el vídeo» antes de la competición, y ahí Phelps estaba siempre listo para presionar el botón de play. El autor en la parte de fluir también nos habla que para evitar que cada día se vuelva aburrido, podemos hacer como Jack Dorsey, cofundador de Twitter, actualmente ya no está en Twitter, que dividía su semana en temas. El lunes hacía negocios, el martes desarrollo de productos, el miércoles marketing, jueves desarrolladores y socios y viernes cultura. Ahora vamos a pasar a la parte de concentración y ya nos queda poquito para terminar. Básicamente esta y la siguiente. Nos dice que nos concentremos en lo que es importante ahora, que si nos concentramos en los demás perdemos la concentración y que funcionar a nuestro máximo nivel de contribución requiere que de manera deliberada nos sintonicemos con lo que es importante en el aquí y el ahora. Solo en el aquí y en el ahora podemos ejecutar las cosas que de verdad importan, y nos da las siguientes indicaciones para saber cómo estar aquí y en el ahora. El punto número 1 es descubrir qué es lo más importante justo ahora. Pregúntatelo, ¿qué es lo más importante justo ahora? El punto número 2, sacar el futuro de tu cabeza.
Pon lo que te rodee por la cabeza en el papel. El punto número 3, prioriza. Y el cuarto, toma una pausa para refrescarte. Con todo lo que te ronda por la cabeza apuntado en el papel ya no hay preocupaciones, porque ya sabes que está en el papel y que del papel no se va a ir. La cabeza no es un buen sitio para recordar las cosas. Las cosas se apuntan en un papel. En un papel, en un bloc de notas, en un sistema de productividad, en lo que sea, para tener la cabeza vacía y asegurarte y estarte tranquilo de que no te olvidas de nada. Pasamos al último punto, que es el de ser. El esencialismo tiene profundas raíces en muchas tradiciones espirituales y religiosas, nos dice. Buda Gautama dice que abandonó su vida de príncipe para buscar una vida de asceta, una vida de personas sin privilegios, prácticamente viviendo en la pobredumbre, ¿no? Con lo mínimo. Esto lo condujo a la iluminación, a Buda, y al nacimiento del budismo. También el judaísmo surgió de la historia de cuando Moisés dejó su vida opulenta como príncipe adoptado de Egipto para vivir en el campo como pastor de ovejas. Ahí fue donde encontró el arbusto en llamas y descubrió su misión esencial de sacar a los israelitas de la esclavitud. El profeta Mahoma también vivió una vida esencial que incluía reparar sus propios zapatos y ropas, así como ordeñar su propia cabra, y así enseñó a sus seguidores en el Islam a hacer lo mismo. Juan el Bautista también fue el ejemplo de un estilo de vida simple. Vivía en el desierto, vestía ropa de pelo de camello y comía lo que sacaba de la tierra. Entonces, ¿cuál es mi especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Y cuál es mi práctica secundaria? ¿Y cuál es tu práctica secundaria? La manera en que una persona piensa en su corazón es su manera de ser. Metanoia, así es como lo llamaban los griegos. Una vez que te conviertes en esencialista, te darás cuenta de que no eres como todos los demás. Cuando otros digan que sí, tú te verás diciendo que no. Cuando otros estén haciendo, te encontrarás pensando. Cuando otros estén hablando, tú estarás escuchando. Cuando otros estén bajo los reflectores, luchando por la atención, tú estarás esperando tras bambalinas hasta que llegue el momento de brillar. Mientras otros estén abultando sus círculos y desarrollando sus perfiles de LinkedIn, tú estarás construyendo una carrera profesional con significado. Mientras otros se estén quejando o presumiendo sobre qué tan ocupados están, tú simplemente estarás sonriendo con compasión, siendo incapaz de identificarte con lo que dicen. Mientras otros estén viviendo una vida de caos y de estrés, tú estarás llevando una vida de impacto y realización. De muchas maneras, vivir como esencialista en nuestra sociedad, de demasiadas cosas a la vez, es un acto de revolución silenciosa. A medida que sigas ordenando el armario metafórico de tu vida, experimentarás una reorganización de lo que realmente importa. Y ya para terminar, porque ya hemos cubierto todo el libro, cabe decir que un libro, cualquier libro, tiene muchas anécdotas y que hablar o resumir el concepto en algo pues muy cortito, que sea digerible en unos pocos minutos, una hora, que es más o menos lo que llevamos, pues hace que nos olvidemos de ciertas anécdotas o pepitas que pues tienen una información muy importante. Así que he seleccionado una de ellas y voy a cerrar con esta anécdota, que es la de Peter Drucker diciendo no a una entrevista de forma elegante. Vamos a verla. En esta historieta, el autor nos cuenta que Peter Drucker, que en su opinión es el padre del pensamiento administrativo moderno, es decir, de las organizaciones, de tema de negocios, ¿no? También era un maestro en el arte de decir que no con elegancia. Cuando Mihaly Csikszentmihalyi, el profesor húngaro que pues ha sido muy conocido, fue muy conocido por su trabajo sobre fluir, recuerdo también que en televisión española, en la 2, o Eduard Ponset lo entrevistó. Este autor se propuso entrevistar a una serie de individuos creativos para un libro que estaba escribiendo sobre la creatividad. Y la respuesta de Drucker fue tan interesante que Mihaly la citó textualmente. Lo que le contestó Peter Drucker fue lo siguiente.
y le dijo esto: me siento muy honrado y halagado por la amable carta que me envió el 14 de febrero, ya que he sido admirador suyo y de su trabajo durante muchos años y he aprendido mucho de él. Sin embargo, mi querido profesor, me temo que tendré que decepcionarlo. No sería capaz de responder sus preguntas. Dicen que soy creativo, pero no sé qué significa eso. Simplemente no dejo de esforzarme. Espero que no piense que soy atrevido ni grosero si le digo que uno de los secretos de la productividad, algo en lo que creo, mientras que no creo en la creatividad, es tener un bote de basura muy grande para poner todas las invitaciones como la suya. En mi experiencia, la productividad consiste en no hacer nada que contribuya al trabajo de otras personas y más bien pasar el tiempo haciendo el trabajo para el que Dios nos creó y hacerlo bien. Y nos despedimos con esta anécdota, no sin antes me gustaría pedirte una cosa. Si has llegado hasta aquí, te pediría que comentaras con un cohete en los comentarios en el vídeo de YouTube y que me compartieras tu opinión acerca de este libro y también sobre qué te parece ese tipo de nuevo contenido, si tienes algunos tips o algunas sugerencias para que yo lo pueda tener en cuenta, ya que es algo que me apetece mucho hacer, lo hago totalmente como hobby y como decía al comienzo de este podcast, porque también lo voy a publicar en un podcast, o de este vídeo, donde hablaba del método que sigo, al cual le he llamado hacer la crepe, que básicamente es la LA, lectura asistida. Yo leo, si lo tengo en audiolibro también me lo pongo en audiolibro para ir refrescando. También utilizo voces sintéticas que me lo puedan leer. Por ejemplo, en libros, en el Mac, pues Siri te lo puede leer. Y eso me ayuda bastante para ir separando lo que me interesa de lo que no me interesa y para poder mantener la concentración. Eso es la lectura asistida. Luego tenemos C, que es captar, la R es reflexionar, la E es expresar y la P es propagar. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es propagar lo que ya he expresado en mi resumen, un resumen que tengo en Notion. Así que esto es para mí hacer la crepe. Estoy aprendiendo a la vez que compartiendo y creando contenido con muy poco esfuerzo, porque el objetivo no es crear contenido, el objetivo es aprender y durante ese proceso pues creo contenido. Sin fricción, de forma orgánica, y esa es un poco la idea. Hasta la próxima. Chao.